Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con mi esposa Yolanda, soy Yves Malcot, para este estudio semanal. Hoy estamos en Bruselas, en Bélgica, no estamos en México como siempre, pero el estudio va a ser igual de poderoso. Hoy vamos a hablar de lo que es el espíritu de fe y vamos a hablar de esto durante 2 semanas porque es un tema importante, es un tema grande, lo que es el espíritu de fe. Y queremos pues abarcar este tema con ir un poquito más profundo y aprender algo que nos va seguramente a bendecir al final de estas dos clases. Entonces, pues, ¿qué hablamos de la fe? Hablamos de este espíritu, hablamos de que nuestra vida no siempre es lo que queremos, ¿verdad? Siempre pensamos que podría ir mejor, que podemos estar enfrentando una situación que es un poco difícil, pero te voy a decir una cosa, Dios la puede cambiar completamente. En cualquier momento. En cualquier momento. No debemos de conformarnos con lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo a veces, ¿no? Porque Dios está presente en nuestras vidas para hacer un cambio fuerte, ¿no? Y a veces nos sentimos ahí en unas tinieblas terribles, pero no tenemos por qué quedarnos ahí, no tenemos por qué vivir ahí, ¿no? A veces... Dios está en todos lados. En todos lados. Está en todo momento también. Exacto. En el momento que lo necesitamos, ahí está. Él está ahí para Lo apoyar. hemos visto cuando estamos en México, cuando estamos fuera. Si hay alguna situación, Él siempre está en el momento donde se requiere. Exacto. Entonces, a veces somos nosotros que no vemos la salida, pero Así Dios es. ya la tiene planeada desde mucho. Y cuando no vemos la salida, a veces nos desesperamos. No sé si les ha pasado, pero creo que sí, como a todos. Nos podemos desesperar en los momentos difíciles. Pero cuando estamos en un momento difícil, tenemos que recordar quién es Dios. Quién es nuestro Padre Celestial. Y cuando recuerdas quién es Dios, vas a recordar lo que Él puede hacer por ti. Y eso es lo que nos hace salir adelante, ¿no? Y ver las cosas ya de manera un poquito más positiva. Sobre todo sabiendo que Él nunca cambia. No, por Él supuesto. es el mismo, la palabra dice ayer, hoy y por siempre. Exactamente. En donde sea, en cualquier momento, Él nunca cambia. Entonces la clave podría ser alimentarnos y tener como un almacenamiento de conocimiento de quién es Dios, porque en el momento en que necesitamos podemos ir y sacar de ese conocimiento, ¿no? De ese estudio, de ese tiempo que pasamos con Él, que nos hemos tomado tiempo para conocerlo. Yo creo que es muy importante pasar tiempo para conocerlo, para que en el momento que se necesite, tú ya tienes un espíritu de fe en ti, no lo tienes que buscar en ese momento. Es como el ejemplo que siempre hemos puesto de necesito estar fuerte y en 5 minutos quieres hacer un fortalecimiento de músculos que a lo mejor te va a llevar 5 años, no sé cuánto, ¿no? Sí, exacto. No podemos... Ya lo tienes en ti, ese espíritu de fe ya está en cada uno de nosotros y lo tenemos que fortalecer a diario, porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar más. Claro, claro. Y tenemos que saber, Dios no está intimidado por nada, nada lo va a frenar, nada lo va a asustar. Tu situación para Él no es imposible, es algo que tienes que saber. Para Dios, bueno, todo se puede resolver rápidamente. Si pensamos lo que Dios hizo cuando resucitó a Jesucristo cuando estaba en el infierno, ¿no? Yo creo que es la más grande oposición que jamás ha habido. Sí, por ¿no? supuesto. Vamos a decir el reto, por decirlo de alguna manera, más grande. Y si Él pudo vencer, todo lo demás
para Él es nada. Es nada, es fácil. Necesita fácil. Nuestra fe, Sí. pero para Él es nada. Sí, exacto. De hecho, podemos pensar, Dios puede hacer por ti lo que Él hizo por los israelitas cuando estaban en Egipto. Mira lo que pasó ahí en Éxodo 10, 23. Bueno, vamos a leer más bien, sí, desde el 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¡Qué impresionante! Cuando las tinieblas cubrieron Egipto, cuando a lo mejor donde estás todo está en tinieblas, ¿verdad? Tienes que saber una cosa, esta nación donde estaban viviendo los israelitas en Egipto, con una densidad de oscuridad tan fuerte que la podías tocar casi, ¿no? Sí. No. Pero ellos, aunque los egipcios no se podían ver, ni poder moverse durante 3 días, que dice en la Biblia, ellos tenían luz en sus habitaciones. Aunque todo se ve de negro, tú puedes tener luz en medio de la situación. Hay una situación especial para los hijos de Dios. Es algo sobrenatural, es algo que no lo podemos entender con nuestra mente natural, pero eso no quiere decir que no es una verdad. Y lo único que tenemos que hacer es conocer más ese mundo sobrenatural, ese mundo espiritual, porque si vamos a ver la vida con los sentidos naturales, no podemos. Nos deprimimos, no hay esperanza, hacemos las cosas en nuestras fuerzas, pero si vamos a alguien que está por encima de todo eso, se nos va a abrir como un panorama enfrente de nosotros. Sí. Lo que quiere decir este versículo, si lo pasamos al día de hoy, es que podemos vivir con luz en las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que podemos vivir en un mundo peligroso con protección. Podemos vivir en una pandemia y ser sano. Podemos sin vivir miedo. Y sin miedo. Podemos Sí. vivir en un momento de crisis económica y prosperar. Porque con nosotros hay un pacto de luz para nuestras vidas. Así es. Y las tinieblas no tienen este poder de meterse y de oprimirnos si no se lo permitimos. Y la verdad es que nos damos cuenta que la mayoría de las personas, es decir, las personas que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, que no conocen a Cristo, la verdad están con muchísimo temor y con muchísima incertidumbre, con depresión, Ajá. con desánimo, con inquietud. Digo, hemos tenido oportunidad de hablar con personas que pareciera que tenían condiciones de vida muy, digamos, arreglada su vida, ¿verdad? Entre Ajá. comillas, ¿no? Sí. Y que de pronto viene una situación así, bien difícil, y ya no saben qué hacer. Porque lo que conocían, lo que habían logrado en su trabajo, en sus fuerzas, y está bien prepararte para momentos difíciles, está bien Sí. trabajar y todo esto, pero estamos viviendo cosas que van mucho más allá de eso y la gente no está preparada. Exacto. Y yo creo que por eso este ejemplo de Israel en Egipto es un excelente ejemplo, porque estaban en la peor situación, 430 años de esclavitud, ¿verdad? Sin poder pensar que la situación va a cambiar. Pero finalmente ellos activaron esta fe a través de la fe de Moisés, de los
milagros que él estaba haciendo, de las plagas que caían sobre el enemigo y sobre ellos no. Entonces pudieron dejar pensar en vivir en derrota y empezar a querer caminar adelante en una victoria constante, porque la victoria de Dios para nosotros no es un momento, sino es un estilo de vida. Vivimos en victoria y vamos de gloria en gloria. No debemos de esperar que de vez en cuando me va a ir bien. No es el plan de Dios para nosotros. Y Dios es bueno, y la palabra dice que Dios nunca va a permitir que estés en una situación que no puedes solventar, que no puedes salir adelante. Claro que hay algo que tenemos que hacer y Dios espera que lo hagamos, pero la verdad es que está todo ahí y Dios se puede mostrar inclusive de manera sobrenatural, ¿no? Podemos tener visiones, podemos tener sueños, podemos tener una palabra que viene de alguien más, tenemos ángeles a nuestro favor, hay todo un mundo sobrenatural a nuestro favor para protección y Dios puede dejarte ver si estás en una situación muy difícil y verdaderamente estás clamando a Dios y verdaderamente, honestamente traes una situación que dices, ya no puedo más. Dios siempre se va a mostrar, como se mostró, como estás diciendo tú, ¿no? Con los israelitas. Se mostró. ¿Cuántos milagros no vieron en el desierto? Muchísimos. Y tal vez lo necesitaban. Sí, claro que necesitamos a veces milagros para que nuestra fe se ancla bien ahí en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero la cosa es que para vivir en esta victoria constante tenemos que desarrollar nosotros un espíritu de fe. Sí. Aún cuando el diablo te pone presión, tienes que desarrollar. Tal vez es tu oportunidad. Estás en presión, estás bajo, un ataque. Es el momento de desarrollar un espíritu de fe. ¿Por qué? Porque la gente que tiene un espíritu de fe desarrollado es gente que recibe bendiciones de Dios de manera constantes, a pesar de que a veces están pasando por tribulaciones, por pruebas, por dificultades. Pero el espíritu de fe hace que salimos adelante de manera sobrenatural. Quiere decir, no en nuestras fuerzas, no con nuestras relaciones, no con nuestros trucos que tal vez un día funcionó y pensamos, con esto ya siempre la voy a hacer. No, el enemigo ya sabe cómo saliste adelante la vez pasada. Si lo hiciste en tus fuerzas, ya tiene otro camino. Pero cuando nos movemos en lo sobrenatural, Él puede dar las vueltas que quiere. Dios está por encima, los ángeles están por encima, el nombre de Jesús está por encima. Tú y yo estamos por encima porque Él está debajo de nuestros pies. Y Dios no es un Dios de fórmulas. No. Ni de atajos. Él puede darte un milagro, una respuesta de una manera un día y de otra manera completamente diferente otro día. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de fórmulas o cosas así. No. Él quiere que lo estemos buscando. Él es un Dios del yo soy. Él es un Dios del presente. Y Él quiere que le busquemos en el presente, en cada nueva situación que pueda venir a nuestra vida. Así es. Él no te va a dejar que te salgas adelante con, sí, ¿qué hice la vez pasada o lo voy a volver a hacer? No, Él no funciona así. Dios tiene principios de victoria, principios de sanidad, principios de prosperidad, principios de gozo, de libertad. Y a través de estos principios, sus métodos, son diversos. Pero lo que sabemos nosotros es que cuando viene el reto, y la verdad los retos son bien interesantes porque cuando hay un reto, tú tienes que pensar algo. Le voy a ganar a Satanás y le voy a comprobar que yo tengo la victoria, que yo estoy por encima y que mi Dios me ha dado ahí todo el respaldo del cielo para seguir con el plan de mi vida. Y eso es lo que es bonito porque
Tú puedes tener tus victorias todos los días, no importa qué es lo que te viene en contra. Tienes que creer, tienes que desarrollar el espíritu de fe para poder tener estas victorias constantes. Constantes. Pablo nos habla de las victorias constantes en 2 de Corintios 4:13. Vamos ahí, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver algo muy interesante. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, ¿verdad? Y eso es tremendo. Dice que tenemos nosotros un espíritu de fe, ¿no? Después vamos al versículo 18. Y dice, ¿qué dice Pablo? No mirando nosotros. Eso es lo que hace el espíritu de fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo vemos con ojos de fe. Exacto. No con ojos naturales. Ojos espirituales. Es como si tuviéramos que tomar unos anteojos de fe y ponernos. El espíritu de fe cree la palabra de Dios sobre todas las cosas. Cuando tienes un espíritu de fe, la palabra de Dios es la máxima autoridad en tu vida. No importa lo que viene después, no importa lo que se dice, no importa que te vienen con estadísticas, con experiencias, con lógica, con la razón. Lo que tenemos nosotros es la verdad, es la palabra de Dios. Y si activamos un espíritu de fe sobre la palabra de Dios, vamos a tener esta victoria constante. Dios quiere ver sus hijos en victoria constante. Así es. No nos quiere ver ahí, de vez en cuando nos va bien, ¿no? Ay, este año me fue bien, pero el año pasado no tan bien. Y tengo miedo que el próximo, pues quién sabe. Dios sabe. Dios sabe. Si Dios sabe, ¿por qué no sabes tú? Tal vez porque muchas veces no tenemos una costumbre de escuchar la voz de Dios. Uh-huh. Porque no es lo mismo leer su palabra, conocer su palabra. Uh-huh. Y otra cosa es conocer la voz de Dios. Eso es importante, reconocer su voz. A lo mejor me dices, es que yo no escucho la voz de Dios. Bueno, a lo mejor estás en crecimiento, no escuchas la voz de Dios, pero la puedes leer. Porque ahí la Biblia es la palabra de Dios. Y no necesariamente tiene que ser escuchar una voz audible. No. Puedes escuchar la voz de Dios, es Dios hablando a tu espíritu, no necesariamente audible a nuestros oídos naturales, sino, por decir, nuestros oídos espirituales. Es algo que viene dentro de ti y que te da esa voz interior, esa certeza de algo, que tú sientes que Dios está poniendo verdaderamente algo dentro de ti, claro, que está conforme al contexto completo de su palabra, ¿no? Sí. Y ahí es donde creo que sí vale la pena mencionar que no todo el que dice así dice el Señor es porque está escuchando la voz del Señor. No. Porque hay muchas veces se meten los sentidos naturales y podemos creer, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, pero realmente fueron los sentidos humanos personales de cada quien que te pueden hacer creer. Pero cuando verdaderamente has conocido la voz de Dios, uh-huh. Cuando verdaderamente has estado pagando un precio para tener intimidad regular con Dios, vas a conocer su voz de la misma manera, cuando alguien te habla por teléfono y reconoces a la persona, porque hablas con esa persona muy seguido. Constantemente.
Entonces ya no hay duda, porque hay muchas voces allá afuera. Sí, claro, por supuesto. Entonces tenemos que cuidar esto. El espíritu de fe cree en la palabra de Dios por una razón, porque Dios lo dijo. No cuestiona el espíritu de fe. El espíritu de fe es un espíritu sencillo. Es un espíritu que dice, Dios lo dice, yo lo creo. Y no importa las circunstancias naturales que pueden parecer no estar de acuerdo. Sí es difícil a veces decir, pero ¿cómo va a suceder esto si yo no veo nada? Es un entrenamiento, ¿no? Sí. Es un entrenamiento como a una persona que hace ejercicio, pues tiene que conocer su cuerpo, tiene que conocer sus músculos, tiene que saber cómo mover, cómo hacer las cosas, cómo no lastimarse. O sea, nos tenemos que conocer a nosotros mismos, conocer nuestra alimentación, conocer lo que nos... Todo eso es un entrenamiento, pero muchas veces queremos tener los beneficios de una vida espiritual sobrenatural sin pagar el precio, y eso no se da. No funciona. No se da porque pensamos que estamos escuchando la voz de Dios, pero no estamos bien seguros. Y el diablo puede hablar. Sí, claro. Nuestras emociones pueden hablar. Hay muchas voces. La carne puede hablar. Pero cuando Dios habla, sabes que sabes que sabes. Y muchas veces Dios te va a hablar algo que va en contra de lo que tú querías hacer. Sí, pero no en contra de su palabra. Pero no en contra de la voluntad final y el propósito final que Él tiene para nosotros. Por eso es tan importante tomar el tiempo, tomar un tiempo tal vez de ayuno, de oración, de apartarte, tomar el tiempo de leer la palabra, tomar el tiempo de ir con un mentor espiritual, con tu pastor, hablar con él, siento esto, vamos a orar, vamos a ver, no, pues yo siento... Pero no es yo siento en mis sentidos, sino yo percibo en mi espíritu. Sí. Y esa es la gran diferencia. Claro. Pero eso solo viene cuando tu espíritu está desarrollado y conectado con el Espíritu de Dios. Sí. Ese es el verdadero espíritu de fe. Sí. El espíritu de fe realmente, para tenerlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de la sanidad, ¿qué vas a tener que hacer? Buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, versículos que hablan de la sanidad. Y al momento que descubres todos estos versículos, ya que ya has averiguado un poquito lo que Dios está diciendo acerca de la sanidad, vas a hacer una elección. Voy a decidir creer que lo que está ahí es la verdad. No voy a empezar a volver a cuestionar, porque me voy a retroceder. Ya que hiciste el esfuerzo de meterte en buscar los versículos de sanidad, y hay muchísimos. Muchísimos, y hay que repetirlos en voz alta. Porque está bien leer la Biblia con los ojos, está bien, pero es mucho mejor leerla en voz alta, porque entonces estás escuchando y escuchando y escuchando la palabra, y muchas veces tenemos que repetir y repetir y repetir muchísimas veces los versículos para que, wow, nos caiga esa revelación. Es como que de repente se prendió un foco, ¿no? Una luz. Lo sientes, dices, wow, sí había escuchado ese versículo tantas veces, pero ahora entiendo, ahora percibo, ahora tengo la revelación personal. No lo había visto de esta manera. Y puede ser en un segundo, puede ser también en medio de una oración, puede ser en medio de una alabanza, también, puede ser en medio de tu tiempo devocional, puede ser en medio de una plática con tu mentor, tu pastor, puede ser en un congreso. Dios te puede hablar inclusive hasta caminando en la calle o en el parque y estás alabando al Señor y ¡paf! De repente te llega esta revelación. Dices, wow, la tomo, la recibo, no la voy a dejar ir. Claro, sí. Eso que tenemos que hacer,
No decir, bueno, la sanidad nunca me han dicho que era posible, por ejemplo, ¿no? O pues, en mi familia, no, nadie se sana, etc. ¿Sabes qué? Tienes que empezar a decir, la sanidad me pertenece, la voy a tomar y yo lo creo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a depositar dentro de tu corazón algo que va a hacer que tu fe va a crecer dentro de ti. ¿Y qué pasa? Tu cuerpo va a empezar a alinearse con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Y es ahí donde experimentas la manera sobrenatural de vivir, desarrollando el espíritu de fe. Pablo lo menciona ahí en 2 de Corintios, ¿verdad? 5:13, lo hemos leído. Tenemos el mismo espíritu de fe. Pablo era un gran hombre de fe. Entonces, tenemos que creer lo que dice la palabra y no caer diciendo, bueno, lo intenté, pero no me dio resultado. No, la palabra siempre da resultado. Siempre. Otros dicen, es que yo no tengo la fe que tú tienes. Por supuesto que sí. Por supuesto que tienes la misma fe. Y si todavía no está tan fuerte como la fe de alguien más, la puedes fortalecer y tenerla igual. Sí. Dice Pablo, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y como Dios no hace acepción de persona, la medida de fe que tú tienes es la misma que cualquier persona que admiras en la fe, aún los que están ahí en Hebreos 11. Tienen la misma medida de fe. Como de la misma manera, la persona que levanta pesas de 200 kilos tiene exactamente los mismos músculos que tú. Nada más que ellos los hicieron trabajar más. Pero no podemos decir, no, este fuerte tiene el doble de músculos. No. Entonces, esa es la ventaja que hay. Podemos hacer lo mismo, solamente tenemos que desarrollar el espíritu de fe. Declarar la palabra, confesar la palabra, porque la fe viene por, Hebreos 11:6, el oír, es Romanos, 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el alimento de la fe. Es el alimento de la fe. Si quieres desarrollar fe, tienes que escuchar la palabra de Dios todos los días de tu vida. Y vas a empezar a sorprenderte con los resultados que vas a tener a través del espíritu de fe que está en ti. Hay un trabajo que hacer. Sí. Hay un trabajo que hacer, sí, definitivamente. ¿Hay que tomar tiempo? Sí. ¿Hay que apartarse? Sí. ¿Hay que ponerlo como prioridad? Sí. Sí, así es. Pero el resultado es sobrenatural. Así es. Sobrenatural. Y cuando empezamos a ver los resultados sobrenaturales, empieza a moverse algo dentro de nosotros. Queremos más. Entonces vamos a dedicar más tiempo, obtenemos más, dedicamos más tiempo a la palabra, nos fortalecemos más y se vuelve como una pasión por conocer más y más, porque estamos viendo el efecto de cómo nuestra vida va cambiando, en una área va cambiando y después a lo mejor en otra área va cambiando, y así vamos conquistando áreas. Así es, ¿no? Así es, conquistando territorios sobre el miedo, la inseguridad, la maldición. El espíritu de fe conquista los territorios que la maldición estaba ahí tratando de mantenernos en una cárcel, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Encerrados, enclaustrados
en una opresión constante. Entonces el espíritu de fe deshace todo esto, claro, y nos da la victoria constante. Es lo que queremos que aprendamos en el día de hoy. Se acaba el tiempo para esta primera parte. La verdad es una bendición poder compartir esto con todos ustedes. Y vamos a seguir la próxima semana con el mismo tema, lo que es el espíritu de fe. Mientras, recuerdan, siempre en victoria.